¿Cuál es el significado de la vida? Algunas personas buscan respuestas en la religión, proponiendo que la vida sigue un plan divino que se entiende a través de la fe. Aquellos que creen en un ser superior piensan que Dios define el significado y propósito de la vida de cada persona. Jean-Paul Sartre argumentó que la vida carece de un propósito inherente, instando a encontrar significado a través de sus elecciones personales. Para Sartre, la vida debería tratarse de permitir la libertad de elegir acciones que, en última instancia, ayuden a encontrar sentido. Por otro lado, la filosofía existencialista enfatiza cómo nuestras decisiones dan forma al significado de la vida. Luego está la ciencia, que ve la vida como el resultado de procesos biológicos impulsados por instintos de supervivencia. Estas discusiones influyen en cómo entendemos nuestra existencia personal y colectiva, alentándonos a encontrar o crear propósito en un mundo en constante cambio. ¿Tenemos libre albedrío? Sartre cree que el libre albedrío no está condicionado por nada y que podemos crear nuestro destino a través de nuestras elecciones. Para él, somos inherentemente libres desde el día en que nacemos. Por otro lado, los filósofos religiosos argumentan que el libre albedrío es una ilusión y es incompatible con el concepto de religión y de Dios, quien es el autor único del destino humano. Sin embargo, también creen que la libertad es posible, pero que debería ser limitada en lugar de absoluta. Los compatibilistas, en cambio, intentan encontrar un punto medio entre ambas posturas al sostener que podemos tener verdadera libertad si actuamos en base a nuestras motivaciones, en lugar de permitir que alguien más dicte cómo y por qué debemos hacer las cosas. Las discusiones sobre la existencia del libre albedrío han ayudado a comprender qué significa ser capaz de elegir nuestro camino y qué podemos hacer para aprovechar al máximo nuestras vidas, ya sea que este camino haya sido predeterminado por Dios u otro ser superior. ¿Existe un Dios? Los humanos hemos reflexionado durante mucho tiempo sobre la existencia de un ser superior, y a pesar de los avances de nuestra sociedad, aún no se ha probado la existencia de Dios. Los filósofos arrojan luz sobre este tema a través de diferentes perspectivas. Los teístas, o aquellos que creen en Dios, proponen que la existencia de un ser divino es la base de la moralidad y el propósito en la vida. Por otro lado, los ateos o agnósticos refutan la existencia de Dios. Desde la perspectiva de Karl Marx, la religión simplemente distrae a las personas de los sufrimientos de la sociedad. Mientras tanto, los pensadores existencialistas explican la existencia humana de una manera que no incluye a Dios, ya que creen que un ser divino no controla sus vidas ni destinos. Para ellos, la existencia de un Dios limita su libertad. El debate sobre la existencia de Dios quizás nunca termine, pero ha ayudado a despertar la curiosidad de muchos científicos y pensadores modernos que intentan comprender el universo y el posible rol que un ser superior podría desempeñar en él. ¿Qué es la conciencia? En esencia, la conciencia se refiere a tener percepción y a cómo funcionan nuestros sentidos desde nuestra propia perspectiva. Sin embargo, los filósofos y científicos han debatido la verdadera naturaleza de la conciencia. Los neurocientíficos creen que la conciencia es simplemente un producto biológico de los procesos neuronales del cerebro, como si el cerebro estuviera en un traje y experimentara la vida a través de los sentidos. Por otro lado, muchos filósofos modernos creen que existe una separación entre la mente y el cuerpo, y que nuestra conciencia puede extenderse más allá de la forma física. Además, se discuten temas como el problema difícil de la conciencia, que plantea la posibilidad de un vínculo desconocido que permita la formación de la conciencia en la actividad cerebral. Sea cual sea el caso, las discusiones filosóficas y científicas sobre la conciencia nos han permitido entender cómo funciona la mente humana y cuán únicos somos los humanos como animales autoconscientes. ¿De dónde proviene el alma? Las religiones creen que el alma es una creación de Dios a través de los padres del niño y que Él crea almas únicas para cada persona. Sin embargo, los antiguos filósofos griegos no lograron un consenso sobre este tema. Algunos sostenían que el alma ya existía antes y después de la muerte debido a su origen divino. Otros aceptaban que el alma era inmortal, pero solo una parte de ella tenía naturaleza divina. Por otro lado, algunos filósofos griegos creían que el alma no tenía naturaleza divina y que moría junto con el cuerpo. El origen del alma sigue siendo un tema complejo, que ni los filósofos ni los científicos modernos han podido explicar, lo que lo convierte en uno de los pensamientos más intrigantes para quienes disfrutan explorando la existencia humana. ¿Pueden pensar las máquinas? El argumento más común es que las máquinas son simplemente productos de algoritmos diseñados por humanos. El hecho de que hayan sido creadas con código hace que sea imposible que tengan independencia. Por lo tanto, incluso si la inteligencia artificial puede imitar respuestas humanas, sigue siendo un objeto inanimado que no puede simular el dolor o la felicidad como los humanos.
Por otro lado, existe la creencia de que las actividades neuronales humanas y los algoritmos de las máquinas no son tan diferentes, ya que ambos son sistemas complejos. Los algoritmos podrían considerarse sistemas neuronales artificialmente creados que funcionan de manera similar a las redes neuronales humanas. Entonces, si las actividades neuronales humanas son responsables de la conciencia, ¿qué impide que las máquinas desarrollen conciencia a través de algoritmos? ¿Qué es la verdad? El concepto de verdad es uno de los temas filosóficos más subjetivos, ya que los filósofos a lo largo de la historia han luchado por comprender su naturaleza. En la mayoría de los casos, los pensadores se preguntan si existe una definición universal o si la verdad es subjetiva. Algunos filósofos creen que la verdad es subjetiva y depende de su utilidad práctica. Según sus creencias, solo las cosas que tienen un uso práctico pueden definirse como verdad, independientemente de su propósito. Sin embargo, otros filósofos, que desvalorizan el concepto de verdad, argumentan que no tiene profundidad y que es simplemente un producto del lenguaje. Mientras tanto, los pensadores posmodernos también examinan el papel del lenguaje en la formación del concepto y significado de la verdad. En otras palabras, los filósofos han debatido si la verdad es objetiva o subjetiva. La posibilidad de que la verdad tenga un significado universal sigue siendo un misterio. Por esta razón, los filósofos a menudo examinan las prácticas culturales y sociales para entender la verdad y su relevancia en la sociedad. ¿Qué es el bien y el mal? Algunos pensadores creen que el bien y el mal puede definirse como las consecuencias de las acciones de una persona. Esta creencia dio origen a la filosofía consecuencialista, que analiza las consecuencias de las acciones y sus efectos. Para los consecuencialistas, las acciones que maximizan la felicidad y minimizan el sufrimiento son buenas, mientras que sus opuestos son malos. No consideran que existen significados universales para el bien y el mal. La filosofía moral sostiene que los principios morales deben definir las acciones como buenas o malas, independientemente de las consecuencias de un acto. Si es inherentemente bueno o malo según los principios morales, siempre debería considerarse como tal. Un ejemplo de un acto inherentemente malo sería el asesinato, que siempre es malvado desde la perspectiva de la filosofía moral, incluso si matar a alguien salva a miles de vidas. La evolución de los conceptos del bien y el mal ha ayudado a dar forma a la sociedad moderna, las leyes y las normas que determinan lo que podemos o no hacer. Sin embargo, las tradiciones, culturas y religiones también pueden influir en cómo percibimos los actos buenos y malos, volviendo a los conceptos subjetivos. ¿Existe la vida después de la muerte? La creencia más común en la religión es que sí hay vida después de la muerte. Sin embargo, diferentes religiones tienen visiones distintas del más allá. Algunas creen en la reencarnación, mientras que otras creen en un reino espiritual para el alma, como el cielo. En la mayoría de las religiones, nuestras decisiones de vida determinan nuestro destino tras la muerte. Ser bueno permite vivir en paz eternamente después de la muerte o reencarnarse en una vida mejor, mientras que ser malvado puede llevar aún más allá de sufrimiento. La filosofía, sin embargo, lo aborda de otra manera. Demócrito creía que el concepto de vida después de la muerte era ridículo, pero en otros casos, quienes niegan la existencia de un más allá lo hacen porque saben que no se puede probar. Independientemente de su existencia, este concepto nos ha motivado a aprovechar al máximo nuestras vidas actuales, ya que no podemos estar seguros de si esta será la única vida que tendremos. ¿Por qué esforzarse por la perfección si es inalcanzable? Los antiguos griegos creían que la perfección era la excelencia en todos los aspectos de la vida y que todos debían esforzarse por alcanzarla. Sin embargo, la creencia más popular hoy en día es que la perfección nunca puede existir porque los humanos son naturalmente imperfectos y nunca la alcanzarán. Entonces, ¿cuál es el propósito de buscar la perfección si no se puede lograr? Según Aristóteles, un objeto es perfecto si cumple completamente su propósito. En términos simples, alguien no tiene que ser perfecto en todo para considerarse perfecto. Mientras las personas cumplan su propósito en la vida, pueden alcanzar la perfección. Otra razón para esforzarse por la perfección es que nos impulsa a progresar. Puede ser cierto que la perfección no se pueda lograr, pero trabajar hacia ella es la única forma posible de avanzar como sociedad. Cuanto más progresemos como sociedad, mejor será para todos, incluso si es verdad que nunca alcanzaremos la perfección. ¿Pueden los dilemas morales resolverse objetivamente? Por ejemplo, si un padre tiene que elegir entre salvar a su esposa o su hija de un barco que se hunde, surge un dilema moral porque no hay una respuesta moralmente correcta. Los consecuencialistas proponen que los dilemas pueden resolverse basándose en las consecuencias de una elección. Si una opción lleva a mejores consecuencias, esa sería la elección correcta. Por otro lado, los moralistas no creen en este concepto porque consideran que los principios morales deben guiar nuestras decisiones en los dilemas.
Dado que no hay una respuesta moralmente correcta en la mayoría de los dilemas, se convierte en una cuestión de qué elección es más moral que la otra. Nuestra comprensión en evolución sobre cómo resolver dilemas morales nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones cuando enfrentamos problemas en el mundo real. En la mayoría de los casos, las personas optan por la vía consecuencialista para resolver dilemas morales. ¿Es posible la inmortalidad? Biológicamente, la inmortalidad debería ser imposible porque los cuerpos vivos son limitados y están destinados a deteriorarse con el tiempo. Sin embargo, el avance de la tecnología, que ha contribuido a aumentar la esperanza de vida humana e incluso podría reemplazar partes orgánicas con componentes artificiales, podría eventualmente abrir la puerta a la inmortalidad. La filosofía, sin embargo, tiene una perspectiva diferente sobre la inmortalidad. Los antiguos griegos creían que el alma es la única parte del ser humano que debería ser inmortal. Mientras tanto, los filósofos de la Ilustración consideraban que la inmortalidad es imposible, porque los humanos solo se comportan moralmente cuando saben que no pueden ser inmortales. Las religiones sostienen que la inmortalidad es posible únicamente en la vida después de la muerte, tanto del cuerpo como del alma. Más allá de hasta dónde puedan llegar la ciencia y la tecnología, la comprensión de que no podemos vivir para siempre es una de las razones por las que a menudo intentamos aprovechar al máximo nuestras vidas. ¿Es real nuestro universo? Algunos filósofos del siglo XII consideraron la posibilidad de que la vida fuera una gran ilusión creada por una fuerza que denominaban el demonio maligno. Sin embargo, pocos filósofos de esa época se preguntaron seriamente la cuestión. Recientemente, la hipótesis de la simulación, propuesta por teóricos como David Chalmers, plantea que podríamos ser el producto de una simulación y que la civilización que nos rodea también es fruto de esta. Incluso podríamos no ser quienes pensamos que somos, lo que abre la posibilidad de que nuestras identidades en el mundo real sean diferentes. Aunque no hay forma de determinar si esto es cierto o no, esta cuestión filosófica nos invita a reevaluar el mundo que nos rodea y lo que entendemos por real. Esta misma pregunta filosófica ha sido explorada en obras de ficción, particularmente The Matrix.